Desde hace tiempo que las grandes gremiales del agro avisan que su situación es complicada. Pero hasta ellas les tomó por sorpresa algunas de las medidas más radicales planteadas por productores independientes y autoconvocados para hacer sentir sus reclamos al gobierno. Gente, no quieren que cortemos ruta, no cortemos la ruta. No quieren que hagamos nada hasta el 23, no hagamos nada hasta el 23, que hablar de salir a la prensa, nada. Pero ¿qué pasa si salimos todos como hormiga el mismo día, el 14 o el 13 de enero, ahora la semana que viene? Con los fierros, para la ruta, a pastorear ganado en la ruta que tampoco se puede más. Sacar todo y trancar todito el día y al otro día de vuelta, Nosotros vamos circulando despacito con los fierros abiertos en la ruta, que pasen solo las ambulancias y los lecheros. La situación es tensa y en este contexto el viernes pasado se supo que el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, le presentó su renuncia al presidente Tabaré Vázquez. Sucede que los buenos números de la economía uruguaya en general, que hablan de un crecimiento del orden del 3% el año pasado, contrastan con los del sector agropecuario. Quizás por eso algunos productores son radicales y enfatizan que el campo no aguanta más y que los más chicos son los que cargan con la peor parte. Ustedes saben, aquí en Perspectiva hemos abordado esta cuestión en los últimos días por distintos lados. Hoy les proponemos enfocarnos en el panorama que vive ese pequeño y mediano productor. Para eso, estamos con la ingeniera agrónoma Virginia San Martín, presidenta de las cooperativas agrarias federados, que aglutinan a 13.000 productores. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Usted es productora, tiene una empresa familiar en Maldonado. Durante 35 años fue esa empresa un tambo, ¿no? Y hoy está vinculada a la ganadería. Imagino también que no es frecuente ni fácil que haya una mujer al frente de una gremial rural. Sí, yo nací, me crié en el campo y bueno, y gracias a eso tuve la posibilidad de estudiar y bueno, y nosotros vivimos del campo. O sea, tenemos una empresa familiar que sí, como decías tú, tuvimos 35 años tambo, que bueno, remitimos a Conaprole y hace más de 40 años somos remitentes de Central Lanera Uruguaya, así que bueno, sí, las cooperativas para nosotros han sido la base fundamental para nuestro crecimiento en lo que es a nivel familiar, ¿no? Y llegó como presidenta de la CAF, las cooperativas de agrarias federadas, en 2016, ¿verdad? Sí, en 2016, o sea, yo ingresé a CAF como suplente en 2005 y bueno, y ahí estuve varios años en la directiva, estuve como secretaria y luego, bueno, ingresé en el 2016 como presidente, llevo 1 año y unos meses. Por lo general, cuando se habla de las gremiales agropecuarias, se habla de la Federación Rural y de la Asociación Rural del Uruguay. Cuéntenos un poco de la CAF. ¿Qué es la CAF? ¿Cuánta gente aglutina? ¿Qué tipo de características tienen los productores, que son 13.000 por lo que estuvimos leyendo en su página web? Cuéntenos de eso, del perfil de quienes integran la CAF. Sí, la Cooperativas Agrarias Federadas tiene una diferencia quizás con las otras gremiales, que en realidad las socias de Cooperativas Agrarias Federadas son cooperativas, son empresas cooperativas y sociedades de fomento. Entonces, bueno, ahí hay un matiz porque, bueno, nosotros estamos focalizados en cómo le va el desempeño a las empresas y, por supuesto, a sus socios, que son los socios cooperativos, o sea, los productores que integran esas empresas, ¿no? Porque las cooperativas se forman a partir de la voluntad propia de los socios productores que están en el campo y que, bueno, que hacen que la cooperativa funcione. Y bueno, sí, de esa manera, hoy CAF tiene un padrón social de 20 cooperativas y sociedades de fomento y, bueno, a través de ella representa a aproximadamente 13.000 productores, que fue el último censo interno que se hizo. ¿Y esos productores qué características tienen en general? Por ejemplo, estamos hablando de productores chicos y medianos, supongo, pero que tienen ¿cuántas hectáreas? En general, ¿su familia, estamos hablando de gente que está radicada en el campo? Sí, nosotros tenemos hecho un
un monitoreo que ya tiene unos años, habría que actualizarlo, pero estamos hablando que arriba del 70% estamos hablando de productores familiares dentro de lo que es la definición que tiene hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque es obvio que los productores cada vez han sido, los productores grandes pasaron a ser productores medianos, porque bueno, con el tema de la sucesión y de todo lo que sabemos, eso ha sido que los productores son cada vez más pequeños, ¿no? Y algunos han tenido que vender superficie, etcétera. Entonces, bueno, cada vez el productor es más chico y bueno, hoy estamos en un porcentaje muy alto de pequeños y medianos productores, donde los rubros son varios, ¿no? Están diseminados por todo el país y los principales rubros son la agricultura, la ganadería, la lechería y la granja. Quizás ahí podemos, ya que estaba mencionando lo de los sectores, podemos hacer una explicación práctica para los oyentes más citadinos de cómo funcionan las cooperativas en este caso, ¿no? Estamos hablando de productores que se agremian y se nuclean en cada cooperativa local. ¿Y de ahí qué es lo que hacen? ¿Qué beneficios le da el estar en cooperativa? Claro, las cooperativas funcionan a nivel territorial, ¿no? En cada localidad, una cooperativa, una sociedad de fomento tiene su vínculo, vamos a decir, con los productores de la zona y bueno, eso depende de a lo que se dedique cada cooperativa. Hay cooperativas que, por ejemplo, en la zona más del este, por ejemplo, en la zona ganadera, bueno, se dedican más a lo que es venta de servicios como insumos, venta de servicios técnicos o ofrecen servicios técnicos, facilitan al productor, ¿no? También lo que es toda la parte de mercado de hacienda, lo que es operativo de sorgo, por ejemplo, en estos momentos del año para hacer reservas forrajeras. También tienen diferentes proyectos, como puede ser proyectos para mejorar la cría de ovinos o para mejorar los índices productivos en los diferentes sectores, ya sea en la parte ovina o en la parte de cría vacuna. Eso estamos hablando del sector ganadero. Y en la granja lo mismo, por ejemplo, en la granja hay cooperativas como Jumecal que tienen, por ejemplo, el servicio de frío, que es un servicio muy destacado para nuestro país y que, bueno, que es muy importante para los productores, ¿no? El servicio de frío para la fruta. Y en relación a los productores que agremiados en la CAF, ¿qué sensación tiene, qué posición tienen en relación a escuchar el malestar del agro que, bueno, se canalizó en estos audios bastante incendiarios de WhatsApp? ¿Cómo le cayó a sus más asociados y a usted como presidenta esa discusión? Bueno, estos reclamos coinciden con estos reclamos de la gente que hoy, de los productores que hoy se están sintiendo y sabemos y hemos tenido contacto también porque hay productores de nuestras sociedades de fomento, de nuestras cooperativas que han participado, que son lógicos, ¿no? Que son realmente reales y que son legítimos, porque en realidad son reclamos que nosotros veníamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, todas las gremiales. En particular, CAF, recuerdo que en la última asamblea del cierre que fue en julio, nosotros hablábamos de un agotamiento, ¿no? Por parte de la estrategia que nosotros llevábamos adelante, porque bueno, no sabíamos mucho por dónde iba a ir la estrategia hacia los productores, porque bueno, encontrábamos que los temas se atendían pero no se resolvían. Y bueno, y esto creo que es reflejo un poco de todo lo que está pasando. En ese momento decíamos, los problemas se atienden, no se resuelven. Y eso creo que eso pasó en julio y hoy están sucediendo estas cosas. Quiere decir que, nosotros estábamos anticipando al gobierno, estábamos diciéndolo en diferentes ámbitos, no solo nuestra gremial, sino en ese planteo, por ejemplo, gremiales. del cierre de
esta instancia que mencionaba recién, ¿estaba presente el ministro Tabaré Guerra? No, en ese momento no estaba había presente, pero sí ministerio? habían actividades del gobierno, ¿no? O sea que no es fue público, ¿no? O sea, no estuvo invitado el ministro, pero sí con el ministro tuvimos varias instancias, no instancias formales, sí tuvimos instancias con él de visitar cooperativas y demás. Después sobre esa fecha nunca tuvimos la posibilidad de reunirnos con CAF, pero sí tuvimos instancias de visitar cooperativas, de visitar productores y eso, y siempre en esas oportunidades tratábamos de manifestarle nuestra preocupación. Pero no solo al ministro Aguerre, también se lo hicimos al ministro Murro, o sea, lo hicimos en diferentes ámbitos y en diferentes... ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Por qué no fue atendido o escuchado? Ustedes dicen, bueno, esto de alguna forma que se está manifestando ahora, nosotros a través de las distintas gremiales lo veníamos planteando, veníamos insistiendo. ¿Qué pasó ¿Por qué se entonces, dejó llegar tan lejos esto? ¿A qué lo atribuye? La verdad que esa es una buena pregunta, porque realmente nosotros estamos convencidos que como gremiales lo veníamos diciendo, lo veníamos repitiendo, veníamos insistiendo no solo en decirlo, sino también en técnicamente demostrarlo con números, diciendo, por ejemplo, demostrando la preocupación por la pérdida de productores, la preocupación por ejemplo, por la falta de evaluación de las políticas públicas que han habido. O sea, nosotros necesitamos conocer cuál ha sido el impacto que han tenido las políticas públicas últimamente realizadas en el agro, y todavía no hemos tenido esos resultados. Varias veces se lo comentamos al ministro. Entonces, bueno... las cosas se fueron dilatando quizás, y bueno, esto hizo que hoy se estén dando estos reclamos por parte de los productores, y nosotros pensamos que lo que no nos por decirlo de otra manera, no es una sorpresa, porque realmente lo veíamos que se veía venir. Que se veía venir. Nosotros particularmente desde las cooperativas agrarias federadas, al principio del año hicimos una gira por todas las cooperativas, en donde el comité ejecutivo visitó todas las cooperativas nuestras en el intento de tratar de interactuar en una mesa más reducida, para tener más afinidad y más contacto con la gente. Y bueno, y ahí tuvimos un acercamiento que nos permitió visualizar todas estas cosas, ¿no? Que tenían productores que estaban, por ejemplo, integrando estos grupos de WhatsApp. No. Eso fue a principio de año. Lo que nosotros veíamos es que el ambiente... o sea, que había mucha pérdida de productores, que había preocupación por la baja de actividad, o sea, las cooperativas han bajado su actividad. Estamos hablando del principio de año de 2018. 2017. 2017. O sea, estamos hablando que durante el 2017 nosotros hicimos una gira por todas las cooperativas, monitoreando la situación de las cooperativas y de sus asociados. Y bueno, y ya veíamos que esta situación se había ido complejizando, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, nuestra responsabilidad es transmitirlo al gobierno, ¿no? Somos los interlocutores. Y hablando de interlocución, la ARU, a través de su presidente, se desmarcó de esos anuncios que aparentemente ahora se diluyeron, de cortes de ruta, de evitar llegar los productos a la zona del turismo y de Montevideo. ¿Cuál era la posición de CAF con respecto a esa postura de algunos productores que circuló? Estamos totalmente de acuerdo que no podemos ir contra, o por lo menos nuestra postura también es la misma, o sea, no podemos ir contra cosas que van fuera de la ley, no podemos ir contra cosas que hacer acciones que nosotros hemos estado en contra, ¿no? De que otros sectores la hagan, primera cosa. Normalmente nuestro sector ha sido siempre pacífico, ha sido un sector que en realidad yo no creo que nadie esté con muchas ganas de movilizarse y de hacer cosas. Lo que pasa es que, bueno, en realidad es porque, bueno, las cosas evidentemente hay una realidad que apremia o que tiene un agotamiento. Entonces, bueno, no
estamos de acuerdo, obviamente, con las acciones que a veces no tienen un resultado que tiene que tener, ¿no? O sea, aquí lo que se haga tiene que tener un resultado. Nosotros siempre hemos apostado y vamos a seguir apostando al diálogo, ¿no? Que es lo que nos parece que es la mejor herramienta. Si el gobierno nos pide un diálogo, nos pide sentarnos en la mesa a dialogar, bueno, nosotros hemos siempre querido seguir ese camino, ¿no? ¿Y cómo ven ese sentido? Por un lado, los anuncios que se pueden dar hoy, ¿no? Tal como indicó el presidente Tabaré Vázquez en declaraciones, por ejemplo, a BTV, diciendo que hoy podrían surgir novedades. Y por otro lado, también lo que ha sido la respuesta del presidente en estos días, ¿no? Donde contestó, por ejemplo, en un comunicado que se iba a fijar el 15, o sea, hoy, la reunión con las gremiales empresariales, pero no se adelantó, ¿no? Que eso fue algo que quizás en algún caso llamó la atención porque, bueno, se esperaba otra celeridad dada la situación que se estaba manifestando, ¿no? Y bueno, yo creo que está todo dicho. O sea, creo que el sector agropecuario es un sector muy importante para el país. Quizás no hemos sabido, y eso es lo que tenemos que reflexionar todos juntos, gremiales, productores, todo y la sociedad entera, y el gobierno también, ¿no? Cómo hacer para tratar de tener ese sexto pilar que el ministro había implementado, que era el tema de la conciencia agropecuaria, y saber por qué es tan importante el campo y por qué en el campo hay pequeños, medianos y grandes productores, y por qué todos esos son importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que el presidente no ha estado correcto, por decirlo así, en dilatar una reunión con un sector que es importante para el país. Y en ese sentido, ¿cómo considera la renuncia de Aguerre? ¿Era necesaria? ¿Cómo evalúa la gestión de Aguerre? Sí, ¿cambia algo ahora también? Yo creo que la gestión de Aguerre, él tuvo una muy buena gestión, sobre todo en la parte de una visión estratégica que él tenía hacia el país. Él hizo muchos aportes, él trabajó mucho en la institucionalidad, lo cual es muy importante, y nosotros creemos y tenemos una fuerte convicción hacia la institucionalidad y hacia preservar los caminos y las vías institucionales. Y eso es un tema muy delicado, porque ahora se cambia de ministro, y bueno, es importante que quien continúe en el cargo tenga las condiciones de poder, algunas condiciones, como ser el diálogo, ¿no? Que nosotros pensamos que es muy importante, el poder acercar el gobierno con los productores, con las gremiales, y el poder tener respuestas. Nosotros lo que precisamos son respuestas concretas, ¿no? Para el sector. Usted acaba de decir lo de la institucionalidad. ¿Puede ejemplificar en qué se basa el respeto a la institucionalidad de Aguerre para entender bien lo que quiere decir? Lo que yo me refiero es que él, por ejemplo, trabajó mucho en lo que era, por ejemplo, línea, él trabajó en tratar de interrelacionar toda la institucionalidad y no superponer el trabajo, ¿no? de lo que hacía. O sea, tratar de, en vez de que las instituciones trabajen en forma aislada, ¿no? Y que se superpongan. Que trabajen en red. Exacto, que trabajen en red. Y en eso se esmeró mucho, trabajó mucho, y hubieron cosas muchas que quedaron todavía, que están para hacer. Y bueno, es un camino que sería importante seguir trabajando, ¿no? O sea, en tratar de que las instituciones por separadas no hagan lo mismo, ¿no? Sino tratar de trabajar en forma interconectados para poder lograr el mismo objetivo. Este fin de semana se dieron nuevas movilizaciones de productores agropecuarios que reclaman al gobierno medidas para enfrentar la situación de baja rentabilidad que atraviesan muchos rubros. Mientras, desde el Poder Ejecutivo, el presidente Tabaré Vázquez indicó que hoy lunes habrá novedades sobre el posible sustituto para el cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, luego de que Tabaré Aguerre presentara su renuncia a fines del año pasado. ¿Cuál es exactamente la situación que atraviesan los productores más pequeños? ¿Por dónde entienden que podría estar la salida a esta situación que viven? Bueno, estamos en nuestra entrevista central
conversando con la ingeniera agrónoma Virginia San Martín, presidenta de las Cooperativas Agrarias Federadas, una red integrada por más de 20 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural del Uruguay, con más de 13.000 productores chicos y medianos asociados y distribuidos en todo el país. Estábamos hablando durante la tanda de algo que es una realidad, que muchos productores no van a pasar este momento tan difícil de pocos rindes, pocas rentabilidades no van a poder sobrevivir. ¿Qué reflexión le merece ese tema? ¿Se ha favorecido estas políticas con el tipo de cambio tal como está para que las multinacionales crezcan en el campo? ¿Eso va en desmedro de los pequeños productores? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Y bueno, sí, evidentemente hay una situación compleja para el productor pequeño y para el mediano productor, que bueno, cada vez necesita más escala para poder producir, y eso hace, porque bueno, obviamente todo se basa en el tema de los costos, pero bueno, el principal problema aquí es, como todos sabemos, el tipo de cambio real también, que hace que la situación sea más compleja. Y bueno, y las políticas públicas, han habido políticas públicas que han ayudado que han ido a favor o que han querido estimular al pequeño productor, pero lo que son las macroeconómicas no han estimulado eso, y bueno, lo que nosotros vemos es una gran concentración y políticas que ayudan o estimulan a lo que son las grandes empresas, las multinacionales, y eso le pasa también a las cooperativas. Las cooperativas hoy tienen que competir con empresas nacionales y multinacionales importantes, y bueno, cada vez se hacen más ajustados los márgenes, y cuando las cooperativas, empresas van a estar no tan fuertes, no tan bueno, eso hace que sea más difícil poder apoyar a los productores. Nosotros tratamos siempre de que las cooperativas sean fuertes para poder apoyar a los productores en lo territorial, a través de proyectos, de asistencia técnica, y bueno, eso hace que vaya en desmedro de lo que es el desarrollo, ¿no? y el querer los productores chicos seguir en el campo. Ayer hablaba con un referente en lo que es la granja, y bueno, me comentaba, la granja está muy complicada, no solo por efectos climáticos, o sea, en este caso también el tipo de cambio real hace que las políticas estimulen la importación de productos, y entonces ante cualquier variabilidad en el clima, como está pasando este año, estamos invadidos de fruta importada, y bueno, los precios son altos. Entonces cada vez, si nosotros no valoramos como ciudadanos, y aquí estamos hablando como ciudadanos, no valoramos que tenemos que tener productores, porque son importantes, porque además son lo que nos da, ya, sin entrar a lo que serían las ventajas comparativas como país, que tenemos los recursos naturales para hacerlo, bueno, cada vez nos va a salir más caro producir en nuestro país. Entonces lo están viendo, traer la fruta. Ustedes están viendo este momento como un punto de inflexión donde, bueno, para algunas cooperativas y para algunos productores, ¿esto va a significar que van a tener que dejar el negocio? Lo que pasa que en realidad no lo decimos nosotros, es una realidad. Sí, que eso se viene además es una realidad de que hay tiempo, productores, ¿no?, que están dejando día a día el sector. Realmente es muy angustioso. Realmente lo que uno siente es angustia, porque uno ve que los productores se están dejando, y bueno, por eso es que desde las gremiales se vienen pidiendo desde hace tiempo medidas concretas, ¿no?, y medidas de impacto, porque eso es lo que se precisa, medidas de impacto que puedan... ¿Y cuál sería una medida de impacto y sería determinante en esta situación? Porque mencionaba recién lo del tipo de cambio. Bueno, en este fin de semana hubo columnas, estoy pensando en la del ex subsecretario Andrés Berterreche, que decía, bueno, la competitividad no se soluciona tampoco impulsando o sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial, ¿no?, sino que debe ganarse y construirse de otra manera. ¿Cuáles son las medidas entonces que entienden ustedes que sí cambiarían el panorama que está planteado? Todos sabemos que la competitividad tiene varias variables, muchas variables, ¿no?
hasta hoy cuando me preguntaste, tú sos mujer, bueno, también decimos que el tema de género es un tema de mejorar la competitividad, el tema de la tecnología es ver la competitividad desde otro foco. O sea, tiene muchas variables la competitividad, pero también hay que dar prioridad. Hoy el tipo de cambio es importante porque, por ejemplo, en el tema de las agroindustrias, cada vez se hace más difícil, ¿no?, transformar los productos, porque cada vez se hace más caro transformar los productos. Y eso por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos un caso concreto que es en el tema de la lana. Hoy es más rentable exportar lana sucia que lana peinada, ¿no?, lana procesada. Entonces, para nuestras agroindustrias, como es la peinaduría que nosotros tenemos, que es la que pertenece a la Central Lanera Uruguaya, es muy difícil hoy, cada vez se hace más difícil mantener esa industria. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo de cambio real, es porque realmente es una variable que es importante y que cambiaría. Lo mismo pasa a la fruta, y lo mismo pasa, es una variable que tendría impacto también en la agricultura. Ahora, también hay otras variables que también tendrían un impacto quizás de corto plazo y que ayudarían mucho al productor, como hemos estado proponiendo, como son el tema de las tarifas. Nosotros hicimos concretamente desde CAF una propuesta a la ministra Cose en el tema tarifas energéticas, pero bueno, realmente no tuvimos por ahora tenemos las puertas abiertas, pero para seguir trabajando, pero no hemos tenido una receptividad en cuanto a un impacto importante. O sea, sí, ahí lo que se señala, bueno, es la tarifa eléctrica, en este caso, a partir de enero, aumentó por debajo de la inflación, pero ustedes dicen que no era lo que esperaban, ¿no? Ustedes esperaban directamente una baja real. Nosotros desde la Confederación, nosotros somos parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, igual que la Asociación Rural y que la Federación Rural, y habíamos enviado una carta al doctor Vázquez en donde solicitábamos una rebaja del 10% en los combustibles y un 30% en la energía, y eso fue totalmente distinto, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí creo que hay mucho para trabajar, ¿no? Porque también serían de repente medidas paliativas o de medidas de corto plazo que podrían ayudar, ni que tal vez, pero bueno, habrían como medidas más de corto plazo y medidas más de fondo que... Sí, el senador Charles Carrera hoy en La República escribe un artículo, una nota de opinión con muchos datos, y entre otras cosas dice que todos estos reclamos son un cúmulo de reproches sin reconocer el virtuoso proceso de transformación que se ha desarrollado en el agro en Uruguay, ¿no? Incluso tira cifras de que Uruguay sigue creciendo, que el campo sigue creciendo. Hace ruido, ¿no? O sea, tener dos versiones tan distintas. ¿Qué reflexión le merece? Y bueno, que recorra el campo. Yo que sé, a veces la verdad que yo siento o se siente que a veces hay desconocimiento. Uno va al Parlamento y siente, como gremialista, siente que hay desconocimiento por parte a veces de los interlocutores políticos, ¿no? Que por los políticos en general de lo que es la realidad del campo, ¿no? Porque cuando se habla de los grandes productores es como que no existieran pequeños productores, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que eso es un desconocimiento total y absoluto de lo que es la realidad del campo hoy. Entonces, yo creo que es un deber de todos interiorizarnos más, ¿no? De todos interiorizarnos más de lo que sucede intrínsecamente en el campo hoy. Por ahí. Sí, en ese sentido, una reflexión, ¿no? O sea, para muchos ciudadanos de la capital y de la zona más urbana, el campo se reduce por ahí a la rural del Prado en septiembre, donde ven animales, bueno, una vaca, un toro, un novillo, y ahí se queda. ¿Qué reflexión le merece a ustedes, a la CAF, a la Federación Rural, de qué han hecho ustedes para lograr que la ciudad entienda mejor al campo?
Y bueno, nosotros, como te decía, nosotros somos gremial de cooperativas, de empresas. Tratamos de trabajar a nivel del territorio a través de las empresas cooperativas que están a nivel del territorio. Y bueno, y ahí tratan de las cooperativas de tener relación con su comunidad, por decirlo así, con su entorno y bueno, y tener desarrollo. Puede ser, sí, que nos falte mucho más de trabajo. De hecho, vuelvo al sexto pilar de las políticas públicas. Nosotros todas las gremiales hemos creído y estamos muy convencidas de que eso es muy importante, ese pilar del tema conciencia agropecuaria. Creo que hay mucho para trabajar ahí, pero bueno, realmente hoy estamos un poco distanciados de esa situación, o sea, vamos a decir, estamos un poco perdidos quizás, ¿no? Pero digo, tenemos que trabajar en eso, sin lugar a duda tenemos que trabajar en eso. Me interesaría ahora, aunque sea brevemente, ver alguna situación puntual que se está viviendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector lechero, ¿no? Que aparece como uno de los más complicados. Recién usted ponía un ejemplo de lo que sucede a nivel del sector lanero, un ejemplo gráfico, ¿verdad? De cómo entonces se está haciendo más rentable exportar lana sin sucia que pase todo un proceso, ¿verdad? En el caso del sector lácteo, claramente lo que está complicando acá son el 2015 y el 2016, ¿no? Que fueron años muy embromados para este sector por la pérdida de mercados y por la caída además de los precios. Y el endeudamiento que se tomó en ese periodo. Sí, en realidad es el endeudamiento. Sí, en realidad lo que sucedió es el endeudamiento importante que tuvieron muchos productores. No todos, obviamente, pero muchos productores apostaron a invertir, apostaron a crecer y bueno, hoy, si bien los precios no son malos, el tema es que los costos, también volvemos al tema de los costos, hacen que la situación sea complicada porque el tratar, por ejemplo, y ahora en este verano en donde hubo problemas con el clima, si bien estos días llovió, gracias a Dios, pero la gente ahora en marzo tiene que volver a hacer pasturas, tiene que invertir nuevamente y normalmente eso lo hace con las reservas con lo que hizo en primavera y eso. Claro, si tú tienes que pagar deudas, cada vez la capacidad de inversión se hace más escasa o nula y en la mayoría de los productores no tienen esa capacidad de inversión, no lo pueden hacer. Y lo que está sucediendo es que el productor está viviendo el día a día, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera el día a día. Y ahí es donde estamos viendo la pérdida de productores, ¿no? Sobre todo en los pequeños productores, en donde no tienen esa capacidad de haber podido ahorrar o de tener suficiente capacidad como para hacerlo, ¿no? ¿Cómo cae o cuánto puede solucionar el tema el fondo de garantía que ha planteado el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Para, de alguna manera, afrontar dar mayor respaldo ante las deudas que tienen los productores. No, eso está en análisis, ¿no? En el Parlamento. Está en análisis, creo que va encaminado, pero bueno, también los productores, como decían, como se sabe, tiene deudas que no son solamente bancarias, sino también tiene deudas con terceros, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el problema, el cuello de botella, porque bueno, va generando deudas por fuera de eso y bueno, y eso es lo que de repente tiene la dificultad hoy de afrontar. Y bueno, y en ese caso también las cooperativas apoyan, ¿no? En este caso Conaprol es nuestra socia, ha hecho muchos esfuerzos, hasta hoy ha mantenido, por ejemplo, mantuvo el precio de diciembre, lo mantuvo al mismo precio, la leche, tiene a Prolesa que da sus servicios,
o sea, se trata de que la herramienta cooperativa sea una herramienta que esté cerca del productor y apoyarlo, pero bueno. Y en otros sectores, vayamos rápidamente a, no sé, Sí. la agricultura, por ejemplo, el caso del cultivo de soja, que quizás es el que más siempre se pone en discusión, ¿verdad? Por los precios que en su momento tuvo la soja, hoy en día no parecen... No están claramente en los $500 la tonelada, como supo estar en algún momento. Pero, ¿cuál es la situación que se está dando? El problema es, el precio internacional no es tan malo, pero ahí afectan los costos. Claro, los precios internacionales no son tan malos, aparece el tema de los costos y aparece también el tema climático, ¿no? El año pasado fue un año excepcional, ¿no? Y este año, bueno, las sojas de segunda, por lo que referentes me han comentado, no están como se desearía, y bueno, ahí puede haber hay que estar atentos, ¿no? Entonces, productores que vienen haciendo cultivos de invierno, que tienen cero o negativo los números, bueno, eso puede traer complicaciones, ¿no? Y en relación a la ganadería, por ejemplo, usted que se dedica a la producción ganadera, ¿cómo está la situación? Bueno, el tema ganadero hoy en día también está afectada por el clima, en la zona este por lo menos, porque en la zona criadora la afectó mucho el clima, o bastante. Ahí seguramente obviamente que van a salir datos objetivos, ¿no? Pero hay una estimación de que es probable que las preñeces no sean como fue el año pasado, lo cual, bueno, van a haber menos terneros. Hoy hubieron problemas de precio también, porque con los conflictos laborales, que es otro tema que se ha instalado y que es un problema, porque, bueno, cuando las cosas de repente están andando, bueno, aparece un conflicto como fue con el frigorífico Solís, y bueno, y eso trajo importantes consecuencias, no solo en el tema ganadero, sino también en el tema ovino, porque fue justo en el momento en que se embarcaban los corderos pesados, por ejemplo, entonces hubo atrasos importantes, pero bueno, pensamos que por ahí viene un poco la cosa, los precios están estabilizados en este momento. Y ahí, en el tema de los ovinos, los precios están bien y se pueden considerar que están bien. Y lo que sí, para el ovino, la seca sí lo favorece, ¿no? Si bien en noviembre, diciembre hubieron momentos de que atacó mucho la bichera, que es un tema importante en donde las gremiales debemos estar y actuar para ver si se puede lograr algo en ese tema de erradicar la bichera. Ahora, bueno, eso está más controlado, pero siempre trae sus consecuencias productivas, ¿no? Para terminar, le pido brevemente un comentario. Ustedes ahora, como cooperativas agrarias federadas, se van a reunir con otras gremiales del agro, ¿no? La Asociación Rural, la Federación Rural, esta misma mañana. ¿Qué es lo que está planteado en esa reunión? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, ahora a 10:30 de la mañana nos reunimos justo en la sede de CAF, nos reunimos las cooperativas agrarias, la ARU, Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de Productores de Leche. Estas gremiales fuimos las que hicimos una carta a la opinión pública sobre el mes de diciembre, después de que se incrementaron las tarifas, bueno, un poco sensibilizando sobre ese tema. Y bueno, hoy nos reunimos un poco para ver, bueno, cómo está la situación de estas movilizaciones, de cómo vemos la situación, cómo vamos a seguir un poco en la estrategia para adelante, y sobre todo ver cuál es el contenido y cómo vamos a abordar la reunión con el doctor Vázquez, porque nosotros seguimos apostando al diálogo. Y el 23 de enero van a Durazno todos. Yo creo que la gente va,
23 de enero, digamos, es la fecha que estaba prevista para la reunión que van a hacer los productores autoconvocados, ¿no? Pero sí, ustedes como esas cosas están para discutirse ahora en esta mañana. Igual no tienen fecha todavía dice lo de la reunión con Vázquez que van No hay fecha. O sea, él lo que dijo sigue que con lo mismo que hoy públicamente 15 que hoy se define. Pero justamente la estructura de la movilización del 23 la vamos a conversar ahora. Virginia San Martín, productora rural en Maldonado, ingeniera agrónoma, presidenta de la CAF, Cooperativas Agrarias Federadas. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.